Más una noche de grandes personalidades. Hoy tenemos el Zehut que está entre nosotros, mi querido consuegro, el renombrado, el que tiene, Baruch Hashem, una trayectoria hermosura de lo que se llama el hacer britot, a hacer entrar a todos nuestros queridos hijos y hasta nietos de lo que se llama debajo de lo que se llama el Yahdut, el judaísmo, porque es sabido que antes del Berit Milá es una cosa y después del Berit Milá le entra la Neshama Yehudit y tenemos el zehut de tenerlos tantos años junto a nosotros y hoy tenemos el zehut de tenerlo aquí en nuestra Keilah en Magen Abraham para que nos cuente toda su trayectoria, historias. Bueno, Bezrat Hashem, como van a escuchar, entonces no hablo más, le dejo el micrófono todo a él. Muchísimas gracias nuevamente. Que Borolam le mande todas las bendiciones escritas en su sagrada Torah. Amén, Ken Yiratzam. Bejabot Rabbi David. Bueno, buenas noches a todos. Ya está anunciado cuál va a ser el tema. Es mi tema preferido, por supuesto. Vivimos todo el tiempo pensando en cómo mejorar, cómo perfeccionar este tema. Bueno, en realidad no alcanza una hora, no alcanzan 2 horas. Es un tema muy, muy extenso. Y para una sola introducción hace falta 2, por lo menos, 2 horas. Pero vamos a tratar de resumir y de hablar lo más rápido posible. Soy un poco lento para hablar, pero vamos a tratar de hablar lo más rápido posible. En la Torá está escrito en Bereshit, en Génesis, cómo comienza la mitzvah del Brit Milá hace poco más de 3.700 años. Cuando todos conocen la trayectoria del patriarca Abraham, que él difundía lo que era en aquel momento la nueva creencia monoteísta. Entonces, después de varias pruebas que tuvo por parte de Dios, tuvo una presentación a los 99 años. Y le dijo Dios a Abraham: encamínate delante mío y sé completo. Lo primero que pensó Abraham, puede ser que me está faltando algún miembro. Entonces, Dios le continuó diciendo: y haré un pacto entre tú y yo, y toda tu descendencia te multiplicaré, serás padre de naciones, y no te llamarás más Abraham, sino Abraham. Y van a salir grandes personalidades y reyes de ti, y mantendré mi pacto con todos tus descendientes eternamente para ustedes, para ser de ustedes el Todopoderoso. Y entregaré a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Entonces tú y tus descendientes cuidarán mi pacto para siempre. Este será mi pacto. Ahí le dice qué es lo que tiene que hacer. Circuncidarán a todo varón de tu descendencia. Y esta será la señal del pacto entre mí y tus generaciones. A los 8 días de vida se circuncidarán y estará mi pacto grabado en vuestro cuerpo. Y el que no circuncidare su prepucio será apartado del pueblo por profanar mi pacto. Claramente podemos comprender por lo escrito en la Torá, si bien cada párrafo tiene su propia y extensa explicación, cómo surge la mitzvah de Brit Milá, con precepto divino y qué trascendente es su magnitud. Entonces, Brit Milá, en concepto, es el pacto de la circuncisión, Brit Milá. No es como muchos piensan, Brit es el pacto de la palabra, Milá es palabra, pero según como está escrito, Milá es del verbo circuncidar, es decir, es el pacto de la circuncisión. Este acto celebra la alianza eterna entre el pueblo de Israel y Dios, mediante el cual cada judío se compromete con Dios a ser fiel a sus mandamientos, a él por supuesto, y como recompensa, Dios promete al pueblo de Israel
que se mantendrá vigente hasta el final de los tiempos y asegurarle un lugar en el mundo eterno. Es prácticamente el precepto más importante de toda la Torá, porque omitiéndolo voluntariamente deja de pertenecer, como dijimos, al pueblo de Israel. Su descendencia no tiene continuidad. Además es imprescindible para alcanzar una elevación espiritual en lo concerniente al campo de la Torá y su profundidad. Ahora pasaron 3.700 años, como dijimos, y llegamos a nuestra época, más bien estos últimos 80 años, que es cuando empieza la historia de los Moalim en nuestra familia. Justamente hace aproximadamente unos 80, entiendo que es en el año 1940, comenzó mi abuelo materno, el Jajam Selim Mizrahi, de bendita memoria, que él aprendió con el Moel Lapidus y con otros más que estaban en aquel tiempo en Buenos Aires. Luego continuó mi padre, que era su yerno, que él comenzó hace aproximadamente unos 56 años desde aquí. Ambos tuvieron una trayectoria de 30 años cada uno, en los cuales por lo menos unos 8 años los compartieron, es decir, trabajaron a la par. Yo por lo pronto llevo ya 42 años en la especialidad y compartí con mi padre aproximadamente unos 20 años. Y a su vez mis 3 hijos varones, compartieron ya conmigo otros 20 años. En realidad, cuando el Moel se inicia, sin darse cuenta se va introduciendo en un mundo de desafíos inesperados, sea por la gente que debe atender, que son de distintas clases sociales, culturales, estados civiles, caracteres, pretensiones, más hijos, menos hijos, más tranquilos, más nerviosos, que se enfrentan a lo desconocido para muchos, hasta el momento del Brit Milá, con un bebé recién nacido y, lógicamente, tienen mucho temor. Ahí aparece la figura del Moel diestro en la atención del bebé y en la tranquilidad de los papás y toda la familia que está detrás de ellos. También debe enfrentarse a las dificultades de movilidad, distancia, poco accesibles, lugares poco accesibles y hasta veces también peligrosos. Ni que hablar que es necesario tener mucha experiencia para el manejo del Brit en sí, como también para lo que es esterilización, precisión, curaciones, analgésicos, anestésicos, una serie de cosas. Si bien vivimos en una época muy evolucionada, también hay muchas exigencias. En el tiempo de mi abuelo, mi papá lo acompañó durante 25 años y se movilizaban en una motoneta. Iban por todos lados, todos los barrios de la capital, todos los sectores del Gran Buenos Aires, La Plata, Salta, Campana, en las provincias de Mendoza, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, todo el lugar donde no había Moalim, aunque en aquel tiempo había en varios lugares como Tucumán, de pronto había en Mendoza, había en Bahía Blanca que atendía el sur, pero donde no había estaban ellos. Repi David. Estaban en Concordia, Entre Ríos. Repi David, ¿me escuchás? Sí. Si te podés acercar un poco más porque se escucha con eco, un poquito más al micrófono de, no sé si es computadora o celular, bajarlo un poquito más. ¿Se escucha mejor? No. Al revés, yo creo que lo tienes más parado. Ahí. ¿Se escucha mejor? Ahí. Ahí un poquito mejor. ¿Un poco mejor? Ahí no. A ver, más parado. Ahí Más bien. parado. Ahí bien. A ver. Ahí bien.
Entonces estaba diciendo que me contaron en la provincia, en Entre Ríos, más precisamente en Concordia, cómo lo llamaban a mi abuelo por carta. Le mandaban una carta para que venga a hacer el Brit Milá del niño, de uno solo. Y en aquel tiempo viajaba en hidroavión. El avión salía de acá del puerto y aterrizaba, no había todavía pistas. Tenía que ir con un bote hasta el avión y después bajar ahí con un bote hasta el puerto. No había aeropuerto, había un lugar para bajar el avión en el agua. Hacía el Brit y volvía el mismo avión y se volvía a la capital. Cuando se interrumpió ese servicio, hace más o menos 55 años, que es la propaganda de aerolíneas, cuando se interrumpió ese servicio, empezaban a ir, mi abuelo y mi padre iban en tren hasta Concordia. Esto para que sepamos la magnitud de que tiene, la importancia que tiene ir a hacer un Brit tan lejos. El tren le llevaba por 400 kilómetros 12 horas, porque tenía que cruzar los dos ríos que separan Zárate de Brazo Largo. No había puente. El tren tenía que desarmarse en las dos balsas, vagón por vagón, y mi papá me contaba que miraba, se entretenían cómo desarmaban el tren y lo volvían a armar para cruzar la isla 2 veces. 12 horas ida, 12 horas vuelta más el Brit. Eso era un solo Brit. Ni que hablar cuando tenían que ir a Corrientes o Resistencia, todo el sacrificio que era. A mí ya, cuando llegué, me tocó ya el puente Zárate-Brazo Largo. El trayecto se hacía en 4 horas de coche, 3 horas y media, 4. Aunque todavía era una ruta muy precaria porque tenía un carril de cada lado, puentes muy, muy angostos, y en cierta oportunidad me tocó ir en una inundación muy, muy importante, que lo único que quedaba fuera del agua era la ruta. Pasé ciertas dificultades en ese viaje, pero bueno, no vamos a extender en este tema. También en Posadas, la provincia de Misiones, me contaron que también cuando iban mi papá y mi abuelo, en una oportunidad, con ambos me contaron, tuvieron que quedarse en Shabbat porque no podían regresar, entonces tuvieron que salir a comprar utensilios y ollas para poder cocinar para Shabbat. Tal vez sea un detalle mínimo, pero no deja de ser importante. Ya en nuestro tiempo, podemos decir que me tocó atender en lugares bastante complicados, bastante difíciles y peligrosos. Por ejemplo, recuerdo que estuve en un lugar que aquí en Buenos Aires se llama Fuerte Apache. El nombre solo lo dice. Ni la policía entraba al lugar. Eran edificios que le hicieron a la villa de emergencia y la gente vivía en edificios. Pero entre todos esos vivía un yehudí con su señora, que él trabajaba en el 11, pero tenía su vivienda ahí. Bueno, el Moel no lo pensó, fue y se presentó al lugar. Era algo muy impresionante. Si uno tiene que ir para otro tema que no sea una mitzvah tan importante, no va a este lugar. A mí me tocó ir a un lugar como una villa de emergencia en Merlo. Cuando yo llego a este lugar, que únicamente se puede ir de día, el abuelo me dice, la verdad, estoy emocionado, la verdad no pensé que usted iba a venir acá. Un lugar completamente no se puede creer. Lo mismo me tocó ir también en Concordia, fui a hacer un Brit Milá de un bebito. Bueno, como son lugares que son 400 kilómetros, yo no puedo ir todo el día, se presentaron también unos mellizos de 5 años y otros bebitos, otro bebé de 3 meses y su hermano de 11 años. Todas las condiciones eran, la verdad, eran condiciones muy, muy indeseables. Hicimos el del bebé, el de los 2 de 5 años, que ya no son un Brit normal, ya lleva otro tipo de atención, sutura, cauterización. Cuando vamos a la villa a atender al bebé de 3 meses y al de 11 años,
Ni bien entramos en la casa, toda la casa era una habitación de 4 metros por 4 metros. Ni bien entramos, ya estaban todos los vecinos, no había cortina en la ventana, ya estaban todos los vecinos mirando por la ventana a ver quiénes son los extraterrestres que llegaron a este lugar para hacer el Brit Milá. No sabían de qué se trataba, por supuesto no me pude quedar ahí. Llevamos a los niños a la ciudad y en un consultorio le hicimos el Brit Milá a los dos. Cuento estos casos porque realmente los casos más normales todos los conocemos. Todos conocemos con una familia normal, se hace en una casa, con invitados, en un templo, en un salón. Todo muy lindo. Pero cuando uno sale un poquitito de la capital o se aleja de los centros urbanos de Yehudim, llamémoslos centros de Yehudim, ya no hay nada y se necesita mucho una persona preparada, porque toda la gente cuando ven una persona un poquitito más espiritual, ya se descargan con todas las preguntas que tuvieron toda la vida, para que los ayuden a salir de donde se encuentran, de ese desconocimiento. En mis comienzos, yo tenía 21 años en el año 77, 21 y medio, creo que empecé en el 78. Y mi primer brit fue una prueba de fuego porque fue mi hijo, mi propio hijo era el primer brit. Yo estudié con mi padre, primero hice la parte teórica y luego la práctica desde los 18 años hasta los 21. Iba con él a todos los brit milá, me buscaba en la yeshiva, me llevaba, me traía, y yo mientras iba practicando vendaje, cómo hacerlo, precisión, todo detalle, esterilización, hasta que llegó el hijo y no había otra forma que cumplir, como dice el halajá, está obligado el padre a circuncidar, a hacerle el brit milá a su hijo. Lo que ocurre es que hasta la Edad Media funcionó muy bien ese sistema, cada padre se preparaba para hacerle el brit milá a su hijo. Ahí, cuando ya la gente no se pudo especializar, apareció la figura del Moel especialista. En el Talmud, al Moel lo llaman Humán, el artesano. También lo llaman el médico. Y no es menos, es una especialidad muy delicada. Luego de mi hijo, enseguida tuve un sobrino de un lado, un sobrino de otro, lo cuarto de un amigo. A mí me ayudaba mucho, me empujaba mucho el Rab del Haga que me inicie y haga escale en ese sentido. El quinto brit ya fue una persona conocida, recomendada, y como yo hacía todos los britot, o casi todos los britot de los bebés que nacían en el hospital israelita, el sexto brit ya le hice al hijo de un sargento de la policía. Me asusté un poco cuando me vino a buscar con el patrullero, pero el brit salió todo bien, salió todo en orden, y así fui continuando. Ese mismo año ya mi padre me mandó, porque no llegaba, tenía tiempo, a hacer un brit de la familia Beraja en la provincia de Corrientes. También ese mismo año tuve que viajar a Neuquén, a uno o varios britot, no recuerdo, era verano. Y para que veamos que la gente no se olvida, me preguntaron, mi abuelo Selim era Cohen. Entonces me preguntaban, díganos, ¿qué es lo que hacía su abuelo con unos utensilios de plata o con unas monedas de plata? Él cuando venía acá hacía algo así, que es una bendición. Entonces les tuve que explicar lo que es el pidión haben. Cuando se rescata un bebé a los 30 días, hay una mitzvah de la Torah que es rescatarlo, y el que lo tiene que rescatar es el Cohen. Hay ciertos detalles para fijar
practicar las condiciones para que se den para poder realizarlo. La verdad que en mi época en esta época me tocó viajar en todos los medios. De viajar en tren aquí a la provincia, que no lo haría nunca más, si no es por un brit, es muy peligroso, es irrepetible. Recuerdo que fui a Longchamp, cerca para el lado de Seiza, pero con tren, no había tren eléctrico. También me tocó viajar a casi todas las provincias de la Argentina. Creo que no fui a 2 provincias solamente. Me tocó viajar en avión, por supuesto, en barco, por supuesto. También me tocó viajar en helicóptero. En una oportunidad tuve un brit muy importante, era en Rosh Hashanah, y no había forma de llegar a Brasil, a San Pablo. Entonces, allá había problemas, era en el año 2001. Esta familia quería traer un modelo de Estados Unidos, no podía llegar, el modelo de allá había tenido un accidente. Entonces me llamaron acá a Buenos Aires, y yo justo a la víspera del Rosh Hashanah tenía un brit milá a las 9 de las 10 de la mañana, mis hijos todavía no estaban en la actividad. Entonces, podía salir 11 de la mañana, son 2 horas hasta San Pablo, no voy a llegar hasta allá, era las 5 de la tarde, 5 y media, se ponía el sol, se hacía Rosh Hashanah. Entonces, me dijo, no se preocupe, usted llega acá y lo vamos a llevar en un helicóptero. Entonces, desde el Brit Milá mismo en Palermo, me fui hasta Ezeiza, llegamos allá, tomamos el vuelo, llegamos allá a San Pablo, subimos del mismo aeropuerto, subimos el helicóptero, en 8 minutos ya estaba en el hotel, llegamos justito a las 4 y media de la tarde, nos cambiamos y ya nos encontrábamos en el Beta Knesset. Y al otro día fue el Brit Milá, un Brit Milá multitudinario, con toda la gente, con todas las condiciones que se cumplieron para que se pueda hacer un brit de 8 días en Yom Tov. Viajé unas 300 veces o un poco más a Tucumán, un poco menos a Córdoba, como dijimos, a Neuquén, Mar del Plata, Tandil, Campana, Zárate, Rivera en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos a Villaguay, Bobril, a Concordia, como ya dije, Corrientes, Posadas, Salta, Río Gallego, Bariloche, Neuquén, San Luis, San Juan, Formosa, Misiones, ya dijimos. Me faltan Jujuy y Catamarca, que cuando una vez fui a La Rioja, me dijeron, a Catamarca no vas a poder ir porque ni gobernador tienen. Había problemas allá. Y desde Tartagal, que también hubo 2 britotes en Tartagal, hasta Ushuaia, pasando por Santiago del Estero, Santa Fe, Rosario, Paraná, en el sur el Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, San Martín de los Andes. Recuerdo que en Tartagal hubo 2, la única vez que fui, tuve que mandar a un Moel, hubo 2 primos, y fue todo un esfuerzo llegar allá, no era fácil. Estos 2 chicos, con el tiempo, vinieron a Buenos Aires y tuve la satisfacción de verlos en el camino de la Torá. Más tarde llegó el tiempo de los viajes internacionales. Empecé a ir a Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, a varios lugares de Brasil. Recuerdo que una vez fui al Amazonas a hacer 7 britot de adultos, el mayor tenía 70 años. Todo eso era en el hospital municipal. Todo organizado, por supuesto, por el rabino de allá. Normalmente yo voy a Brasil a realizar britot de adultos. Se juntan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que es lo más que se hizo en un mismo día. Yo voy por 2 días, a veces un poquito más, pero para atenderlos a todos juntos. Cada brit de adulto tenemos que saber que lleva como 1 hora. Los 8 juntos son de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Un brit de adulto lleva anestésico, cauterización, sutura, un vendaje y una atención de una semana. Lógicamente la curación lleva más tiempo que la de un bebé. Pero uno dice, ¿qué sentido tiene un adulto? Hay muchos de 50 años, 55 años, 60, 70. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasó por la cabeza? Dice que, por experiencia lo puedo decir, que toda esta gente tiene una motivación. Y no tuvieron el mérito de tener padres que le circuncidaron cuando eran pequeños. Entonces quedaron con ese cargo toda la vida. Y ahí se cumple la promesa de Hashem, que le hizo a Abraham: tus hijos van a cumplir con este precepto hasta el final de las generaciones. Esta misma motivación que los lleva a realizarse el brit a tal edad, por supuesto con miedos, pero cuando llega el momento se quitan los miedos y lo hacen. Como me dijo una vez un campeón de natación de acá de la Argentina, tardó 2 años en decidirse. Cuando se decidió le digo, ¿y ahora qué sentís? Y ahora siento que estoy entregado, ya no hay más lo que hablar. De toda esta gente, al tomar esa decisión, por supuesto, es el primer paso para introducirse de lleno en el judaísmo. Por lo menos en la mayoría de los casos. Cuando iba a Bolivia, no había buena comunicación. Yo hace casi 30 años que empecé a ir allá. Las primeras veces nos comunicábamos por radio aficionado. Es lo más elemental para una comunicación. El radio aficionado enganchaba con un teléfono, no se entendía nada. Si no era porque me indicaban de acá que eran Yehudín, que es familia conocida, y era una familia muy importante de allá. Acá mismo, para ir a la provincia, por ejemplo, para ir a Villa Clara, yo tenía que llamar a Villaguay y me comunican mediante un teléfono porque no había telediscado. Lo mismo para llamar a La Plata, cuando tenía que ir a La Plata, llamar por el operador, me daban 1 hora de demora para comunicarme. Y digo, operadora, en 1 hora yo ya llego a La Plata. Bueno, no le causaba ninguna gracia. Las primeras veces que fui a Bolivia, había muchos problemas económicos allá, y me sugirieron que me lleve comida y hasta el agua. Entonces, algo gracioso, yo llevé el agua mineral desconocida, que a 3.700 metros hay menos presión, que así como lo ejerce sobre el cuerpo, lo ejerce sobre las botellas. Y llevé botellas de plástico de agua mineral. Cuando llego allá se me derramaron en la valija porque la presión hizo que desborden todas las botellas. Y cuando volvía para acá, todos los frascos con medicamentos que yo llevaba allá desbordaban. Y cuando venía acá quedaban estrujados. Ese es el efecto que hacía sobre el cuerpo la altura. Por eso varias veces cuando fui, hasta que me acostumbré, hasta que mi cuerpo se acostumbró, estaba con oxígeno porque me vacunaba, me dolía la cabeza, la espalda, y no era un día, eran 3 días que había que estar ahí. Al principio iba desde el martes hasta el viernes. Y dije que a veces eran viajes peligrosos porque en 3 oportunidades tuve problemas con los aviones. Ahí yendo a Bolivia, uno de los motores se apagó, era un viernes, estaba volviendo para Buenos Aires. Entonces digo, miren, tenemos un motor menos, tenemos que aterrizar, y ya pusieron todos los autobombas en la pista, eran aviones muy viejos del día aéreo boliviano. Y bueno, aterrizó, Baruch Hashem, no pasó nada, arreglaron el motor del avión, y lo probaron, y el que quiere subir, que suba. Entonces dije, bueno, yo voy a subir, no me voy a quedar acá en Bolivia a pasar Shabbat. Entonces subimos, y los demás pasajeros me dicen, Rabino,
no se preocupe, con usted estamos asegurados, vamos a llegar bien. Lo mismo me pasó otras 2 veces, también volviendo de Bolivia vía Chile con un avión de Alitalia, se le rompió el timón y estuvimos como 10 horas hasta que lo arreglaron. Y con una avioneta acá, que una hélice no le andaba también, pasó lo mismo, nos bajaron a todos, nos subieron a otra avioneta, elegimos quién sube, quién no, y lo mismo, Rabino, no se preocupe, estamos protegidos con usted. En una oportunidad, yendo a Bolivia, yo siempre hablaba con los rabinos de las comunidades y le dije como los viajes a Tucumán siempre eran muy, muy caros, había gente que no podía afrontarlos. Entonces los conseguíamos de cualquier manera, o pasajes políticos, o comprados con la tarjeta del rabino. De alguna manera la gente no se quedaba sin hacer el milagro. También cuando iba a Bolivia, como Bolivia eran 4 escalas y un transbordo, escala Córdoba-Tucumán, Salta-Tarija, Santa Cruz de la Sierra y el transbordo a La Paz. Entonces yo decía al rabino, mire rabino, yo puedo ir a Tucumán, hacemos el bris, después me tomo un micro a Salta y engancho el avión a las 5 de la tarde. Conseguimos 2 britot una vez, entonces me fui a la mañana, 6 de la mañana a Tucumán, hago los 2 britot, pero se atrasaron los britot y no llegué al micro. Bueno, era 10:30 de la mañana. Ya no lo podíamos alcanzar al micro, el papá no tenía un auto que no andaba bien. Entonces digo, mire, son 11:30 de la mañana, el avión sale de Salta a las 5 de la tarde, son 300 kilómetros, yo tengo que llegar. Tengo que llegar. ¿Y cómo voy a llegar? Y mire, hay cauches que pasan por la ruta, yo voy a hacer tren, voy a hacer dedo. Bueno, un camión paró, después paró un coche, sí, nosotros lo llevamos. Lo llevaron, cortaron camino, alcanzaban al micro y con el mismo boleto del micro subí al micro y me llevó hasta Salta, donde tomé el avión a Bolivia. ¿Cómo eso? Ustedes saben que un Moed tiene, en cada cuadra tiene un brit y cada brit es una historia. Siempre en casa me esperaban los chicos cuando volvía de un viaje a ver qué aventuras trae el papá. ¿Qué aventuras que? También en momentos de no tanta alegría, el Moed tiene que atender. Recuerdo que hace 23 años, cuando falleció mi papá, la Solón, no se puede salir a trabajar toda la semana de duelo, pero el Moed tiene una excepción a los 3 días de duelo. Si no hay quien lo reemplace, pueden salir a hacer un brit. Y así fue, había 2 britot a los 3 días, llevé un acompañante y con todo el ánimo que tuvo que ustedes conocen que yo tengo, tuve que hacer los britot como corresponde y volver a la semana de duelo. Y esa misma semana, el 7º día, terminó el duelo mío, de mi padre, mejor dicho, en Chile. El 7º día tuve que viajar hacia Londres. Ahí levanté el duelo. Lo mismo, hace poquito más de un mes, falleció mi querida mamá, Israel Ibrahá. Entonces, vino una pareja que el papá no quería hacer el brit. No es algo raro para mí, tengo lamentablemente muchos casos. La mamá quería hacerlo con todas las de la ley, quería brajot, quería todo, el nombre. El papá no era el primer bebé, ya era otro bebé que tuvieron. Entonces le dije, mire, yo no puedo salir, tenemos 2 opciones, o lo hacen mis hijos o lo hago yo, pero vienen a casa. Lo que usted diga, rabino, pero queremos con usted. Entonces, los traje acá a casa, vinieron, 15 minutos estuvieron en casa. Hicimos el brit, por lo menos la mamá se fue feliz. El papá también, después hablamos bien, pero él no quería y se fueron felices. Como ese, muchos casos. Tuve también un caso muy importante, una familia de cartoneros de 12 hijos que vivían en Caseros. Me los trajo el rabino Setón. Somos amigos, conocidos. De esos 12 hijos, 9 varones. El mayor ya tenía 19 años.
Fue un trabajo, me fueron convenciendo, al mayor lo hicimos primero, salió en las revistas, por todos lados, y después me traían de a 3 hermanos, lo hacíamos todos juntos. Tan humildes eran que se dejaban atender tan solo por un par de zapatillas, o por una remera, o por una camiseta de fútbol, o por una pelota de fútbol. Y de a 3 los íbamos haciendo hasta que completamos todo. Cuando vino el último solo, que estaba en un hogar de chicos de la comunidad, y la DENU, me llama por teléfono, tengo 17 años, me quiero hacer el brit. Digo, bueno, te voy a atender, ¿cómo te llamás? Me dijo el apellido. Digo, bueno, y si no, ¿cómo sé que me va a salir bien? Me dice. Digo, vos con ese apellido, preguntale a tus hermanos. Bueno, vino sin ningún temor, vino y se hizo el brit. Y por suerte salió contento y se encaminó dentro de nuestra senda. Por supuesto, tuve que aprender como mi abuelo y mi padre a manejar las distintas costumbres de todas las clases, las distintas clases de Sefaradín, de Alepo, de Damasco, de Marruecos, de Turquía, las distintas clases de Ashkenazim, de Galicia, de Lituania, de Chabad, de todo tipo de comunidades, cada uno según su costumbre. Hay costumbre para las bendiciones, hay costumbre para nombres, nombre de abuelo, sin nombre de abuelo, no nombre del abuelo, un acontecimiento especial. Todo es un asesoramiento que hay que brindar a estas familias. No falta que cuando vamos a la casa la gente no tiene mezuzá. Se me falta, no la tengo, me ayuda a colocarla, así como no. Y si no tiene, lo comunico enseguida con el chofer para que la tenga para cuando yo voy la segunda visita, colocamos la mezuzá. La gente se motiva. Para lograr esa motivación, realmente hay que lograr que se haga un Brit Kasher. Hay que lograr que se haga un Brit Kasher. Cuando realmente se hace un Brit Kasher, la persona cambia completamente. No es lo mismo. Ahora lo vamos a explicar. Quería terminar un poco con unos casos, porque como dicen los sabios, ¿no? Midrashi Kare la Maaseh. No es el estudio lo principal, lo dicen en forma de gracia. No es el estudio principal, sino los cuentos, las enseñanzas que podemos tener de los cuentos, de algo tan importante como esto. Me tocó una vez ir a La Rioja para atender al doctor Danón. Mi papá ya había ido a La Rioja. Ya no estaba, me llamó el doctor Danón, era un especialista en pediatría y en una clínica de bebés. Atendía 60 bebés por día. Y él también hacía las britón, pero para su nieto no quería, él quería un modelo calificado. Entonces me llamó, fui un jueves, había un solo vuelo por día a La Rioja. Un jueves, verano, 42 grados. Él decía que acá en el verano hay que cerrar la ciudad y tienen que irse todos. Llego allá, por supuesto, apenas pisé la calle, no se podía estar, enseguida me pusieron en un auto con aire acondicionado, no salí de la casa. No voy a hacer muchos detalles, pero hicimos el brit, y al otro día, viernes, voy a volver a Buenos Aires. Llegamos al aeropuerto, no hay nadie en el aeropuerto. ¿Qué pasó? No, huelga de aerolíneas argentinas. Entonces, había pasado algo muy curioso. La esposa de este hombre, de este doctor, estaba muy enferma. Entonces hablamos mucho de Muná, cómo hay que enfrentar todos estos casos. Lo poco que puedo yo aconsejar y ayudarlos. Entonces, hablamos de todo. Cuando llegamos al aeropuerto y nos encontramos con esta situación, me dice, así me llamaba él, Rabino, Moed, ahora lo quiero ver a usted con toda la emuná que me habló, ahora quiero ver a usted cómo reacciona. Le digo, mire, le dije, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo me voy a tomar un micro y voy a ir a Tucumán. Y voy a hacer todos los malabares que se puede hacer para conseguir un vuelo
para volver a Buenos Aires, porque de La Rioja no podía salir hasta el lunes si es que había vuelo. Entonces movilizamos todo, llamé a mi señora, que llamé al rabino de Tucumán, no había celulares de pronto tan fácilmente. Mientras ellos me llevaban hasta Catamarca en un coche, una hora más o menos de La Rioja, yo hablé hablamos al rabino de Tucumán, el rabino de Tucumán se comunicó con el gerente de aerolínea, el señor Weinstein, y él, fui a parar, llegué a Tucumán a las 5 de la tarde, no terminaba nunca el viaje, era un colectivo que tenía que cruzar el cerro, crujía en cada... Entonces cuando llego fui a pasar Shabbat de Tucumán, entonces me comunica el gerente de aerolíneas, le dice así, si hay un avión que va a salir el sábado en la noche, Mosai Shabbat, usted lo va a tomar. Y así fue, él me sella el pasaje y cuando voy al aeropuerto a tomar el avión de vuelo nocturno, me dice, señor, no hay lugar. ¿Cómo va a viajar? Si hace 3 días que no hay vuelo. No hay lugar. Entonces abro el pasaje y le muestro el sello y la firma del señor Weinstein. Dice, sí, hay lugar, no se preocupe, usted va a viajar. Así fue que viajé el sábado a la noche porque el domingo tenía Britot para hacer. Lo mismo me tocó en Chile, fui una vez a hacer 10 Britot de adultos, todos juntos, solos, sin ayudante. Entonces, ¿qué hice? Como tenía, entre ellos había el Brit de un papá con sus 5 hijos, todos adultos, grandotes, gordos. Le hice primero al papá y me ayudó con él con sus 5 hijos. Y después le hice a otros 2 que era papá, hijo. Lo mismo una vez fui a hacer un Brit Milá en Chile, víspera de Pesach, víspera de Shabbat, viernes a la mañana. Fui desde jueves a la noche, viernes hice el Brit, y llegué acá a Buenos Aires a las 5 de la tarde del viernes, era el Pesach. Por supuesto que mi señora estaba de acuerdo conmigo para que yo pueda viajar y hacer todas esas cosas. Si no, era imposible. Llegué y todavía tuve tiempo para una visita, no muy lejos, recuerdo perfectamente. Lo mismo de Montevideo, llegué a veces viernes que prácticamente no viajaba, pero como el avión salió justito, entonces llegué acá y dejé el coche en Palermo y volví caminando. Recuerdo que fui a decir Tefilá viernes a la noche de Yulún. A pesar de todo esto, uno lo hace con mucha alegría, contento, como me dicen siempre los cirujanos que asisten. Cuando la gente viene a hacer una operación al hospital, estamos todos tristes. Tan tristes la gente, no quieren. En cambio, cuando ustedes vienen al Brit Milá, que es una operación de un bebé sano, están todos contentos. Hablamos de Brit Kasher. Quiero hacerlo lo más rápido posible. Hablamos de Brit Kasher. El Brit Kasher, el Brit en realidad lo puede hacer realizar cualquier persona o profesional, pero tiene que reunir las condiciones. Las condiciones es, primero, ser un especialista entendido bien en la materia, un experto en la práctica, porque de eso va a depender la perfección del Brit. El Brit es milimétrico. Los Britot no son todos iguales. Como yo le digo a la gente que me dice, no, pero no es igual que el otro, no, pero tampoco la nariz es igual que la del otro. Los Britot son todos distintos. A cada uno hay que aplicarle la técnica y la precisión correspondiente. La base del Brit es que el glande quede descubierto para siempre. Para eso, el segundo paso, el modelo tiene que ser un yehudí, un judío de cualidades refinadas, un fiel, estudioso y creyente, y observante de todos los preceptos de la Torá, y un yehudí en constante evolución positiva, en constante elevación. ¿Para qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Es un cortecito, una operación, pero para que la alianza tenga éxito, la alianza del bebé con Dios tenga éxito, se requiere de la persona especial. Además, este modelo tiene que ser reconocido
por todas las autoridades rabínicas mundiales. No de un lugar, sí, de otro sector de la comunidad, no. Por todas las autoridades rabinos competentes mundialmente. Segundo tema. Tercer tema. El instrumental que se usa tiene que ser el adecuado, científicamente y apropiado y aprobado por las comunidades y rabinos mundiales, para que cumpla las normas del BRIT hasta en su más mínimo detalle. Por ejemplo, uno de los temas más importantes es que no impide la irrigación sanguínea. Yo les voy a mostrar lo que debe usarse. Esto que ustedes ven es una placa de acero inoxidable con una ranura de 2 milímetros. Esta es la que se usa tradicionalmente hace muchísimos años. Cuando se toma el prepucio, se coloca para proteger el glande. Ahora hay otras innovaciones que no están permitidas porque cortan la irrigación sanguínea. Es lo que se llama clamp, que tiene como una bisagra y un cerrojo para que no se movilice y para que prense la piel. Entonces, cuando el moel o el que practica esa forma coloca ese protector, que no es protector, ya prácticamente cortó la irrigación y la sensibilidad de esa zona después de todo lo que sufrió el bebé, invalida el Brit Milá porque no tiene irrigación. Hasta lo puede dejar prácticamente sin poner vendaje porque ya no va a salir sangre. Eso invalida el Brit a nivel, digamos, mundialmente hablando, a nivel observante. Entonces tenemos para que un Brit sea kasher, quién es la persona que lo realiza, qué material usa y cómo tiene que hacerlo. ¿Qué ocurre cuando un papá que no sabía de pronto, no conocía del tema? Entonces, ¿cómo se arregla? Tiene que llamar al Moel, el Moel lo va a revisar, a ver primero si está bien hecho, o si no hay más lo que hacer. Y luego, como en estos casos, no fue hecho por una persona que ayer debe hacer un pequeño rasponcito para sacar una muestrita de sangre. Ese mismo procedimiento se hace con un bebé que nació sin prepucio y otros tantos que nos los vamos a explicar ahora. Entonces, por excelencia, como vemos, el Brit Milá es el acto más importante y trascendente del judaísmo. Por eso mucha gente se acerca en el Brit para pedir verajot, bendiciones. Y dan efecto. Yo lo puedo comprobar a diario. Recuerdo un caso en este momento de dos mamás que vinieron con sus bebés a un Brit y me dicen, ¿usted ve estos dos bebés? Sí, ¿qué tal? Felicidades. Nacieron el mismo día. Ah, qué bien, muy interesante. No, pero lo más interesante es que recibimos la brajá suya el mismo día en el mismo Brit. La verdad que es escalofriante, pero se repite a diario. Yo, gracias a Dios, estoy atendiendo la segunda generación y ya vamos para la tercera, si Dios quiere. Esta semana, para que vean que el Brit no se detiene ni con COVID, ni con corona, ni con nada. Se adecua a las condiciones que se pueden hacer, sin gente, sin familia, por Zoom, como estamos haciendo ahora, pero no se interrumpe. Esta semana tuve 3 britotes en Mar del Plata, de adultos, uno de 23 años y un chico que ya hizo bar mitzvah la semana pasada y el hermanito de 8 años. Con qué alegría, con qué predisposición hicieron la cuarentena, un hisopado. Yo también me tuve que hacer hisopado para que me dejen entrar a Mar del Plata. Llevé todo el quirófano portátil y le hicimos el Brit a los 3 en un consultorio. Con qué alegría, llaman. El de 23 años estaba desesperado por hacerse el Brit Milá. Una persona bien, muy preparada. Había otros 2 más, pero no rendía, no
no tenían las condiciones para poder hacerlo. Lo mismo tuvimos viajes en estos 3 meses, 4 meses, 6 meses, a Resistencia, a Tucumán, a Córdoba, a Uruguay. Cada viaje de esos tienen problemas en el camino porque los paran en todas las provincias y a veces no los dejan seguir. Hay que tener permisos de acá, de allá. A Uruguay tuvimos que hacer intervenir a la DAIA, intervino también la Cancillería de Argentina, de Uruguay, para que el Moed pueda llegar, pero con condición que se quede 2 semanas. Uno de mis hijos allá se quedó 2 semanas, y cuando ya se aprestaba para volver, nació otro bebé y se tuvo que dar 1 semana más. 3 semanas solos en Uruguay. Pero con toda la alegría me dice, papá, hay que ir. No hay forma. Lo mismo que esta semana hubo ahora en Córdoba. Digo, ¿cómo hacemos? Papá, hay que ir. Es una amistad muy importante. Hay que ir. Todo depende de la continuidad de Am Israel después del Brit Milá. No es algo para tomarlo liviano. Es algo para pensarlo mucho. Si uno cuando va a comprar un traje o cualquier cosa que quiera, empieza a averiguar dónde es buena calidad, que hay algo mejor. También averigua precios, no hay problema, pero el Brit-Milá no tiene excusas por precio. Entonces la persona averigua. Acá la gente llama, hasta 6 meses antes del nacimiento llama y le damos asistencia, los visitamos, les explicamos, hacemos una videoconferencia y, digamos, procuramos de que el Brit-Milá se haga como corresponde. Para terminar, para dar lugar a algunas preguntas, yo sabía que se iba a extender, pero el mensaje más importante del Brit es decirle a los papás que siempre hay que procurar hacer un Brit Kasher. Siempre, siempre. La posibilidad acá en Argentina no nos falta. La gente llama de otros lugares muy, muy distantes para que podamos estar. Ahora últimamente había un Brit Milá en Londres y uno en Ámsterdam. No pude viajar por la corona. Pero la gente procura. Llaman de todo el mundo para preguntar. De España, de Francia, de Australia, mismo de Israel. De todos los países llaman para hacer consultas. A veces puedo viajar, a veces no puedo viajar, a veces para corregir. El mensaje entonces es saber lo siguiente. El Brit Milá, el bebé apenas nace, le hacemos una corrección. Dios nos da la posibilidad de terminarlo manualmente, de darle la terminación. Eso nos indica, nos está enseñando con esto. Y así como la persona viene al mundo y debe terminar la obra de Dios manualmente, le enseña que también debe perfeccionarse, así como su cuerpo, perfeccionarse intelectualmente y espiritualmente, que es lo más importante para el Yehudí, para completar su paso por este mundo con lo mínimo que le exige la Torá, ser un ser humano perfecto. Gracias por escucharlo y por participar y que siempre podamos continuar por muchos años con esta actividad. Zaku Baruch, la verdad fascinante, Rabbi David, Kol Milá Zahab, mamá, estuvimos muy atentos a todo lo que se dijo, las historias, las enseñanzas de cómo empezaron con esto de hacer el Brit Milá, cómo se hace paso a paso. La verdad que muy interesante, Tizkura Mitzvot. Creo que también todos los que están aquí presentes tuvieron la misma sensación que yo. Ahora Marina les va a liberar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Pero antes me anticipo yo. Quiero que me diga, Rabbi David, ¿qué hay que hacer si alguien lo hizo con un cirujano? No me quedó claro si hay corrección o no. Sí, ya lo expliqué. Si el que tiene grabación lo puede volver a escuchar. Primero, en primera medida, bueno, hay que llamar al Moel para que lo revise, si todavía tiene algo que corregir. ¿Por qué? Porque muchas veces, al no haber esa responsabilidad que exige la Torá para hacer, o la ley, la halajá, para hacer el Brit como corresponde, entonces dejan piel de más. A veces hay casos que son muy difíciles.
Entonces, si en el caso que no hubiera una corrección material, solamente habría que hacer un pequeño rasponcito para cumplir con lo que se llama Brit Milá Dan Berit, que es una pequeña partícula de sangre que salga en el momento. ¿Es algo que duele, Rab? Para nada, no duele. Yo a la gente que viene, que son adultos, primero le digo que no es lo único que tienen que hacer y le digo que si pasan por acá, vienen en taxi, que lo espere abajo, que lo espere un momentito, que yo se lo practico. No tiene dolor, no tiene curación, no tiene que hacer ningún tipo de atención. Genial. Aquí me preguntan si una persona de Sandak, de un chico así, cumple con la mitzvah de Sandak. No, en el caso de Dan Brit, si no es un bebé recién nacido que no tiene prepucio, y ahí también se aplica el mismo sistema Dan Brit, ahí sí podría ser Sandak. Pero en uno que realmente ya lo tuvo su Brit, solamente falta es una corrección. Si no es una corrección que requiera las bendiciones y todo como un Brit recién 0 kilómetros, como se dice, no hace falta Sandak. Cuando realmente hay que volver a repetirlo, sí hace falta Sandak. Bueno, aquí preguntan, Rabbi David, ¿cuántos britot hizo hasta ahora? Ah, esa es la pregunta del millón. Todavía no hice un millón. Pero aproximadamente, no los conté, tengo todas las agendas para contarlo. Aproximadamente estamos en los 14, 15 mil, más o menos, entre bebés y adultos. Bueno, que llegue a 600.000, Bezrat Hashem. Y vamos a ver si llegamos. Amén. Bueno, a ver, Marky, ¿quieres preguntar una pregunta? Marco Sotán. Ahora voy a liberar los micrófonos. ¿Me dice cuándo, Rab? Libero los micrófonos. Sí, ya pueden liberar. Gracias. Porque se va a bloquear. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Marcos. ¿Cómo es la halajá en un caso de que se tiene que hacer un Brit Milá en Shabbat, en un lugar donde no haya minyan, como para que usted pueda hacer tefilá y se pueda quedar todo Shabbat ahí? Bueno, el Brit Milá, como ya dijimos, si vos ya mismo lo estás diciendo, que desplaza el Shabbat en importancia. El Brit Milá se puede hacer en Shabbat. Requiere ciertas condiciones, que el bebé esté bien, que tenga 8 días, que haya nacido de parto natural y que el bebé, por supuesto, tenga la salud para hacerlo, esté en perfectas condiciones. Lo que es... Obviamente con esas condiciones, que tenga esas condiciones. Perfecto. Yo lo tuve que hacer venir a yo para decir las 11 de oraciones y grano. todo lo demás es secundario. Yo tuve Brit Milá en Tucumán, tuve en muchos lugares. Por supuesto tengo que ir de antes, no puedo llegar caminando allá, pero cuando es aquí en Capital, por ejemplo, donde se puede acceder caminando, este Shabbat hubo uno, por ejemplo, en Barracas, fue mi hijo caminando. El Shabbat anterior hubo en Belgrano, fue mi otro hijo caminando. Pero ya hay que dejar preparado el bebé, hay que dejar preparado el maletín, y la tefilá pasa a segundo plano. El Brit Milá supera todos los límites de lo que sea judaísmo. Eso lo entiendo. Yo le comentaba recién, lo hice hace 2 meses. Baruch Hashem tuvo un nene. Y vino yo él caminando hasta acá, hasta Belgrano, porque fue en Shabbat. Pero la pregunta era, no se puede llegar caminando. Por ejemplo, no se puede llegar Tigre. Caminando, tiene que ir a pasar el Shabbat al lugar. Si no O tiene... el Shabbat o el Yom Kippur, hubo aquí en Yom Kippur, en Entre Ríos hubo Yom Kippur, en Tucumán hubo Yom Kippur, en Chile hubo el día anterior, y voy a pasar allá. Ok. Yo porque la verdad que yo una vez escuché, no sé si es verdad o no, que por ejemplo se puede tomarse, obviamente usted nada más, el modelo, tomarse un tren en Shabbat mismo, porque es ley mitzvah. No sé cómo sería la vuelta y todo eso, pero no sé bien cómo es esa halajá. No, eso está contemplado en la halajá, está preguntado
al Rav Moshe Feinstein, Zichrono Libraja, está preguntado y lo tiene en el libro de preguntas y respuestas de él, y aclara bien que el Moel no tiene permiso de viajar en ningún medio de locomoción prohibido en Shabbat. La otra opción que podría ser es que el bebé venga al lugar del Moel si es que puede viajar. En algunas oportunidades que quisimos traer bebés de otros países, por ejemplo, una oportunidad que hubo del Rab Pérez, que es muy conocido, que tenía que venir a la Argentina, no lo podía traer porque no llegaba a tener documento el bebé para viajar. Tampoco nosotros exigimos esa condición, por supuesto que vamos al lugar, hacemos todo el esfuerzo para que el bebé no quede sin su brit a término. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahora ya están liberados los micrófonos, cada uno puede preguntar y silenciarse y desilenciarse. Una pregunta, Rav David. ¿Cómo le va? Busali, habla, somos amigos. Quería preguntarte si en caso de que en el Brit Milá saquen fotos o filmaciones el día de Shabbat, ¿cómo es el caso ese? Hola. Hola. ¿Me escuchás? No se escucha, Rabbi David, se silenció. Se tiene que Silencio. silenciar. Vuelvo a preguntar. En caso de que el Brit Milá se haga en Shabbat, filmen ahí o filmen o saquen fotos, ¿se puede hacer el Brit Milá o hay que postergarlo para otro día? No se escucha. Moel se tiene que desilenciar. Muy bien, ¿qué es esto? Bien, Baruch Hashem, chicos. A ver, Marina, si podés silenciar de nuevo a todos y desilenciar al rap, por favor. Sí, un minutito, por favor. Mira, Un minuto que lo desilencio, a ver, un minuto. Sí, había. ¿Escuchá la pregunta? Se escuchó perfectamente la pregunta. No se escucha, Rabbi David. Bueno. Él se puede Hola, desilenciar ¿sí? solo. A ver. Ahora, Sí. Ahora sí. muy bien, la pregunta es si, me están preguntando desde Panamá, si un Brit Milá van a sacar fotos o van a filmar, si el Moel puede hacerlo. En En Shabbat. realidad, cuando se va a realizar un Brit en Shabbat y ya vamos a preparar al bebé y ya tratamos con los papás, ya se deja claro de antemano que el Brit no exime la condición de transgredir el Shabbat. No deben ni cocinar, ni transportar, ni sacar fotos, ni filmar. Hay que tratar de evitar todas esas cosas. El Moel no se debe prestar para esas condiciones, por supuesto debe de antemano aclararlo y para que la gente esté preparada. Perfecto. Gracias. Una pregunta, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Qué tal? Hace poco conocí un caso en España de una mamá judía casada con un padre no, que tuvo mellizos. La abuela había viajado antes y el padre o el abuelo que iba a hacer Sandak no pudo viajar porque ya después no había viajes. Entonces yo pregunté quién se había sentado y se sentó el padre que no es judío. ¿Eso está bien o está mal? La halajá dice bien claramente que no se pone un sandak que es de otro dat, de otra corriente religiosa. O sea, no es yehudí, no es correspondiente. Ahora, en esos casos se hacen dos cosas que me enseñó un rabino. O al bebé lo ponen porque lo principal del sandak es apoyarlo sobre la falda, donde el sandak le va a transmitir todas sus buenas cualidades, lo mismo que el moel. Entonces, en esos casos, el Moel, si tiene destreza, lo va a apoyar sobre sí mismo, como lo hago en muchas oportunidades. Entonces, me pongo yo de Moel y de Sandá. Si el Moel no tiene esa destreza para poder hacerlo, tiene que apoyar al bebé en la mesa, o que lo sostenga la mamá o la abuela. Esas son las condiciones. Hay que ver cómo fue el caso, habría que hablar y aclararlo. Pero esas son las condiciones. Ok, gracias. Por otro lado, si eso va a impedir que el Brit Milá se haga, bueno, el Brit Milá está primero. Todo lo demás son influencias.
el Brit Milá está perdido y que el Moel se esmere en que introducirle al bebé una influencia que lo haga un Yehudí Kasher. Ok. Muchas gracias. Rabbi David, ¿Puedo sí, preguntar? sí puede. Me dio curiosidad la respuesta que dio recién el Rav Kache al señor cuando dijo que una mujer puede ser sandak. ¿En qué caso? En realidad está estipulado que una mujer no es sandak cuando hay un hombre. Pero cuando no lo hay, una mujer puede ser hasta Moel, no sé si se llamará Moela, pero se puede ser hasta Moel en la escala de valores de Moalim. Hay una escala bastante extensa en las cuales también una mujer, de hecho yo conocí o escuché nombrar de una mujer en el Golán que era Moel porque no había un Moel en el lugar, pero no está descartada. Nada más, la halajá dice bien claro, la ley dice bien claro que por recato la mujer no debe ser santa. Muy bien, muchas gracias, Rabenu. Aquí dicen que Tzipora fue la primera mujer. Sí, pero está bien claro que Tzipora lo hizo el Brit Milá al Yedei Shalía. Mandó a uno de los que estaba con ella, que la acompañaba en ese momento, y le dijo, por favor, y la mujer, de pronto ella, si a los que no aceptan como Moel, la mujer sí puede hacer un Shalía. Puede ser Shalía, aquí se llamó, y por eso se llamó que el Brit Milá lo hizo ella, el nombre de ella, porque ella nombró un encargado para hacer el Brit. Y es justamente una aclaración que vale, ya que nombramos el caso, que si bien la mujer no está obligada a hacer el brit de su hijo, porque la halajá dice que el papá está obligado a realizar la circuncisión o el brit milá de su hijo, la mujer no está obligada a hacerlo, pero sí está obligada a procurar que su hijo tenga un brit kasher. Y por ejemplo, si surge la pregunta, un lugar que está muy alejado y no hay Moel, por ejemplo, pasó ahora en Bolivia, el rabino de allá no tenía brit, durante 2 meses estaba el bebé sin brit, nadie podía ir, al final consiguió irse a Israel. Pero la pregunta es cómo se hace, lo hago en la clínica, lo hago con un cirujano, lo hago con una persona no adecuada. La halajá se despide muy claramente al respecto y dice que si alguna vez en la vida hay posibilidades de que un Moel pase por ese lugar, hay que esperarlo y no hacer el Brit Milá de otra manera. Hasta tanto llega la importancia de hacer el Brit como corresponde. Así que si nosotros lo tenemos acá y ya tenemos varias posibilidades, nosotros somos 4, tenemos un equipo más importante todavía, no hay excusas para quedarse sin Brit. 4 o 5 al mismo tiempo, no hay ningún problema. Hicimos 4 en distintas ciudades al mismo tiempo también. Yo tuve 3 en 3 países distintos el mismo día, pero ahora lo puedo repartir, no tengo esa obligación ni ese dolor de cabeza de tener que viajar de un lugar a otro. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo en realidad no quería preguntar, sino quería agradecerle al Moel David. Hace 17 años atrás, después de 8 largos años de búsqueda, tuve mi primer hijo varón, que nació prematuramente, con 1,5 kilos, y nada, y la contención que pude encontrar en el Moel, su ayuda, porque un bebé prematuro que nace tan chiquito, hacerle Brit Milá, para una mamá que el bebé estuvo internado tanto tiempo, realmente es una ansiedad muy, muy grande. Y bueno, y la verdad que la ansiedad junto al Moel David acompañó mucho en todo momento, y bueno, y es a modo de agradecimiento también. Tener un bebé prematuro para hacer un Brit Milá es difícil para la mamá. Y bueno, después de 4 años volví a tener otro hijo prematuro y la misma sensación, así que bueno, simplemente esto, agradecerle. Bueno, gracias. David, aquí pregunto una pregunta interesante que yo cuando llegué de Brasil, la verdad que me molestaba un poco.
¿Cómo es esto, la costumbre de hacer los britot antes de que se ponga el sol? Si la halajá dice que hay que hacer lejatjila en el 8º día de mañana, que así se hace en Brasil. En Brasil se hacen todos los britot a la mañana, ¿no es así, Rabbi David? Es la indicación es hacer el brit a la mañana, por una sencilla razón. La sencilla razón es, el pasuk dice, Shasa noji al imbrateja que Moshe shalal rab. Estoy contento yo con tu palabra, que decir con la indicación del Brit Milá, como que encuentro un tesoro muy grande. Nosotros sabemos acá en la Argentina, supimos lo que es el corralito. Y cuando se abrió el corralito en los bancos, la gente corría primero, antes de abrir el banco ya estaban haciendo la cola, acá hacen cola para todo. Pero ya en el banco estaban desde el principio, de muy temprano. Esa es la ley para el Brit Milá. Uno, si se vino, se presentó en realidad para todas las mitzvot, hay que prepararse, pero especialmente para el Brit se indica que la persona lo haga a la mañana, apenas puede hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Sabes? Así que muchas leyes que dependen de pronto que están prohibidas, por ejemplo, cortarse el pelo en tiempos prohibidos, para ir a hacer un brit temprano ya permiten cortárselo desde la noche anterior, con la condición de hacerlo la mañana temprano. La costumbre de acá en Buenos Aires, no sé por qué nació, pero los libros pequeños de Brit Milá que se hicieron hace muchísimos años en el tiempo de la familia Teubal, ya estaban hechos, incluidos con Minjá y Arbit. Quiere decir que había mucha costumbre de hacer los britot a la tarde. Hacían el brit. Una vez tuve una discusión muy fuerte con una persona que yo quería hacer el brit antes de Minjá porque se hacía de noche. Entonces me decía el hombre decía, señor, usted no entiende. La costumbre sefaradí es Minjá, Milá, Arbit. No hay otra forma. Minjá, Israel, Din. Así y como yo no le hice caso, hice el Brit Milá, se enojó conmigo, se enojó mucho. Pero acá se hizo una costumbre así, pero cuando estaba, una vez hablé con el Alaba Shalom, con Hakam Shevar, y me dijo, como se hacía tarde, me dijo, Moel, no vamos a aceptar más que se hagan los britot a última hora. Le digo, pero Hakam, la gente no quiere otra cosa, quiere ir a última hora y prenden las velas hasta último minuto, no. Vos lo podés hacer a último minuto, no hay problema. No. Entonces me dice, media hora antes por lo menos, y si no, no lo haga. Si no, no lo haga. Entonces él se puso firme. Así estamos. Hay gente que sí acepta, hay gente que hay que lucharla, pero la realidad es que lo mejor es hacerlo hasta el mediodía, que se llama Hazot, y el único permiso de hacer a la tarde es cuando no puede reunir gente, no tiene opciones o viene gente de viaje, entonces la gente lo hace a la tarde. Entonces a la tarde se apoya en lo que se llama Berrob Am Adrat Melech, que cuando hay más público cumpliendo una mitzvah, se enaltece el nombre de Hashem y es más Kiddush Hashem. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tengo una pregunta anónima. Sí. Me preguntan, ¿por qué el Moel tiene que absorber un poco de sangre en el Brit Milá? Muy bien. En Brit Milá hay 3 halajot, hay 3 leyes básicas. Una, tomar el prepucio en la medida correspondiente milimétricamente. La otra, la piel interna que se llama semimucosa, rasgarla, quiere decir abrirla un poquito para que no estrangule y volcarla hacia atrás. Y la tercera, que salga sangre. Y como dice el Rambam, hay que traer al lugar sangre, no hacer un baño, pero traer sangre al lugar de una zona alejada a la herida, como cualquier ser viviente o cualquier animalito apenas se lastima, saca sangre y la absorbe. Lógicamente, en tiempos comunes, antes lo hacían directamente con la boca, por supuesto con un desinfectante, por supuesto que no tiene que tener
caries y no tiene que tener ningún tipo de infección, o lo ponían con una gasa de por medio. Hay muchas formas que se hacen, pero es muy importante que ya escrito en el Talmud y escrito en el Rambam, que debe salir sangre, no debe impedirse la salida de sangre, y si es posible sacar un poquitito más para que llegue sangre nueva al lugar. ¿Hay una costumbre de mostrar la sangre, Rab? No es una costumbre que está escrito mostrarla, pero a veces para la gente que está un poquitito lejos del lugar, para que sepa que ya se hizo el brit, se hizo acá una costumbre, yo recuerdo desde cuando, se hizo acá una costumbre de levantar y mostrar un poquitito la sangre, pero no está escrito que debe hacerse. Muy bien. Bueno, aquí hacen otra pregunta, Rab. ¿Qué pasa si a uno se le fue el 8º día? ¿Tiene que hacerlo de inmediato en el 9º día? Acá tenemos lo siguiente. Digamos un brit, como nombramos recién, que se hizo a última hora. Y ya pasó la puesta del sol. Cuando pasa la puesta del sol, hasta 12 minutos y medio, no se sabe si es de día o si es de noche. Si es el 8º día, hay que hacerlo en ese lapso de 12 minutos y medio, para nuestra costumbre. Porque es mejor que sea una duda de 8º día y no seguro el 9º día, que va a ser después de los 12 minutos y medio. Pero una vez pasados los 8 días, el Brit Milá hay que hacerlo cuanto antes. Por supuesto. 9º, 10º, hay que hacerlo cuanto antes, menos los días Shabbat. Los días Shabbat se puede hacer nada más un Brit Milá que tenga el bebé 8 días y esté en las condiciones que corresponden. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, quería hacer un comentario. Habla acá Jaime Halak. Yo tuve ese jute de Rab David, si recuerdas, hace 20 años, que te acompañaba como ayudante, hasta que me fui a vivir a México. Pero tengo un recuerdo muy vívido de una vez que fuimos a ser un adulto y un chico, padre e hijo. Y la situación se complicó porque la madre agarraba al chico, el chico se soltó la mano y se agarró el Brit Milá. Y yo la verdad que admiro tu capacidad y tu tranquilidad, que eso a lo mejor en este diálogo no se ve, pero yo lo experimenté al lado tuyo muchas veces, que hay que cauterizar, y hay olor a carne quemada, y el lugar a veces no es muy cómodo, o hace calor, o a lo mejor la madre se pone nerviosa, o el chico también. Son situaciones muy difíciles y comprometedoras a ser adultos, a ser chicos que no son bebés. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu te dotó de una capacidad de entendimiento increíble, porque siempre te vi tranquilo, siempre te vi con calma, y que a Kadosh Baruj Hu te dé siempre la verajá de poder ayudar a Israel de la manera que lo haces. Que viva 120 años y que veamos juntos Mashiach, así que no. En la actualidad quiero aclarar que se hacen alrededor de 35 britot de adultos por año, contando los de Brasil, los de Uruguay, los de acá en la Argentina, todos. Tuve una oportunidad, algo muy lindo, una historia muy linda. Tenía que ir un domingo a hacer un brit a Uruguay, aparte de los que tenía acá. Entonces me llama el sábado a la noche el rabino de Uruguay, tenemos un brit milá de un adulto, lo atiende mi señora. Yo justamente estaba en Villa del Parque, Moshe Shabbat, visitando un bebé. Entonces, tengo un brit milá de un adulto acá, y digo, ¿vive? Sí, vive, claro, es el abuelo del bebé que usted va a tener mañana. Y digo, pero señor, yo el martes voy a volver a ir a Uruguay, no puede esperar hasta el martes. Mañana hago el del bebé, el del nieto, y el martes le hago el del abuelo que tiene 55 años. Me dice, no señor, no puede ser, porque este abuelo va a ser el Sandak. Entonces tiene que hacerse el Brit Milá antes que su nieto. Y no hubo forma, hicimos el Brit Milá, y a las 2 horas se hizo el Brit Milá del nieto, y a los 2 días, cuando fui a Montevideo el martes, lo encuentro en la calle al hombre, y ya estaba trabajando, y le llevé un tefilín porque estaba haciendo su bar mitzvah. Un lujo, Ripi David. Bueno, sabemos que... ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí, ¿quién es? Yo soy Abraham Jaé de Barracas. Hola, y quería hacer una pregunta al Moel. Quería preguntarle que yo una vez escuché que hay un inyan, que un chico Lo Alenu que falleció de Vito, hay que hacerle Brit Milá. Yo quería saber si es obligación hacerle,
Y si, o sea, si es que se le hace y todo, ¿por qué es que se le hace? Mainian, tipo, ¿qué toileta hay? Está especificado, está muy claro en la halajá, que a un bebé que lo aleno, Dios no permita, no nació, o nació, vivió poco tiempo y no llegaron a hacerle el Brit Milá, se le hace el Brit Milá. Hay ciertas, se llaman tikunim, ciertas cosas especiales, especificadas de por qué se le hace. No sé si es un tema para tocarlo en público, es un poquito fuerte, pero sí una de las cosas que está escrito, que una persona que durante toda su vida no se hizo el Brit Milá, la persona a partir de los 13 años ya el papá no está más obligado a hacerle el Brit. Está obligado él mismo. Cuando la persona no se hizo el Brit Milá durante toda su vida y la llegada de Messi a Manchester se llama que tiene caret y se fue del mundo, en realidad ya está escrito que no tiene ningún papá que cambia. Pero esto es lo que quiero decir. Es muy, muy importante y dice que es una vergüenza, dice así, es bullá para el cuerpo, para la persona, devolver su cuerpo al Creador sin haber cumplido con esta mitzvah. Es muy, muy importante y por eso a un difunto también se le hace Brit Milá. Muchas gracias. Bueno, Rabbi David, la verdad, fascinante. Todas las preguntas, las respuestas. Queremos agradecerte nuevamente por estar con nosotros en esta noche. Sabemos que mañana es Selijot, hay que levantarse tempranito. Nos quedaríamos, como vos dijiste en el comienzo de esta charla, horas y horas hablando del tema y nunca vamos a terminar porque las preguntas siempre son varias y a veces las respuestas son extensas. Y bueno, solo eso, agradecer por todo, que Boreolam te mande todas las verajot escritas en su sagrada Torah nuevamente, Birkat Diot, y que Akadosh Baruj Hu, juntos veamos siempre ese majón de nuestros hijos y nietos. Amén, que ni razón. Amén, amén. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bezrat Hashem, mañana seguimos con el shiur de los Abrejim. Grandes personalidades también son nuestros Abrejim. Y el jueves tenemos el Darush de nuestro querido gran rabino, el Gaon Atzadik, Rabbi Eliezer ben David, dicho por su hijo Abinoam ben David y por un sobrino de Panamá. Así que los invitamos a todos a que estén mañana 9:30 y el jueves 9:30 nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos por participar. Los esperamos, como dijo el Ram, mañana y todas las semanas, Baruch Hashem, con muchas actividades y diferentes shiurim. Gracias a todos. Quería avisar que todos estos shiurim son grabados. Los que quieren la grabación pueden pedirla. Con placer se la enviamos. Así que están todas grabadas y también se sube al YouTube de Maguen Abraham y a Spotify, Bezrat Hashem. Muchas gracias a todos.